hablar mejor con un dibujito. Esta es la característica de salida, ¿cierto? Voltaje, colector, emisor, corriente de colector. Y decíamos que la recta de carga se traza en el primer cuadrante, así. Esto de aquí es BCC. Y este punto de corte, bueno, dependiendo del circuito, puede ser, no importa, BCC sobre EDC o BCC sobre EDC más RE. Eso ya depende de cómo es el circuito. Pero la recta de carga sobre la que tiene que estar el punto Q necesariamente está en el primer cuadrante. ¿Ya? Si en la matemática salió que el voltaje colector emisor es negativo, eso no ocurre. Lo que podemos interpretar de ese cálculo negativo del voltaje colector emisor es que se ha alcanzado la saturación. No olvidemos que la saturación está aquí. ¿Cierto? Eso es saturación. Se caracteriza la saturación porque el voltaje colector emisor es muy pequeño, pero la corriente de colector es muy grande. ¿Sí? ¿Qué pasa en la saturación? Que el valor de beta F cambia. Por eso es que no queremos acercarnos a esa región. Cambia beta F, se hace menor. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir ahí, pongamos un ejemplo para que no todo sea literal. Supongamos que me ha salido para un beta F igual a 100 con una IB de 20 microamperes. Estoy poniendo números hacia al azar. Entonces, si esto es así, y C, que es beta F por IB, sería 20 por 10 a la menos 6, que es 20 micros, multiplicado por 100 me da 2000 micros, o sea, 2 miliamperes. ¿Cierto? Y vamos a asumir, no importa cuánto vale RC, voy a pensar que es tan grande que el voltaje colector emisor, que es BCC menos RC por IC, ¿ya? Como IC es 2 miliamperes, no importa cuánto sea DCC, de repente DC es tan grande que esto me sale negativo, me sale menos 2. ¿Sí? ¿Qué no puede ocurrir? En la práctica, el voltaje colector emisor no puede ser menor que 0, no puede ser negativo, porque el trabajo es en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué significa ese resultado matemático? Ese resultado que proviene del modelo matemático, en la realidad implica que hemos alcanzado la saturación y que delta F ya no es 100, tiene que tener otro valor. Inclusive podríamos estimar más o menos en cuánto ha cambiado beta F. ¿Cómo? Si está en saturación, ¿no? Porque este menos 2 nos dice ya de hecho que el transistor está saturado.
¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir saturación? Quiere decir que el voltaje colector emisor es muy pequeño. En saturación se considera que el voltaje colector emisor es del orden de 0,2 voltios. ¿Ya? Normalmente las hojas de datos de los fabricantes de transistores suelen indicar cuánto es ese voltaje colector emisor de saturación, que digamos en lo más común está por el orden de 0,2 voltios. Entonces, voltaje colector emisor de saturación, que eso aparece así en las hojas de datos, suele ser del orden de 0,2 voltios. Un poquito más, a veces un poquito menos, pero por allá. O sea que si es 0,2, con seguridad que está saturado. Bueno, entonces no puede ser menos 2, tiene que estar alrededor de los 0,2. ¿Ya? ¿Está clara la idea? Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, bueno, yo podría ir más bien ahora en el cálculo hacia atrás con este valor. ¿Qué quiere decir ir para atrás? Partir ahora de la salida, considerando que el voltaje colector emisor es 0,2 y con ello calcular la corriente IC. ¿No? En esta ecuación de espejo IC, ¿qué sería IC? Sería voltaje de SC menos voltaje colector emisor. Ahora voy a poner el de saturación sobre EDC. Entonces, esta va a ser la corriente IC de saturación. ¿Ya? Entonces, hago ese cálculo. Supongamos VCC 3 voltios. EDC, ¿cuánto tendría que ser? 2.5 kiloohms. ¿Ya? Entonces, esto voy a asumir para VCC 3 voltios, EDC 2.5K. ¿Cierto? Si EDC es 2.5 y C es 2 miliamperes, 2 por 2.5 me da 5 voltios. Se anula el mili con el K, ¿no? Entonces sería menos 5 esto. Esto es 3. 3 menos 5 me da menos 2. Entonces ahora con este nuevo voltaje colector emisor, que es el de saturación, calculo la corriente IC de saturación. ¿Cuánto sale? 3 menos 0,2 dividido 2.5 por 10 a la 3. ¿Sí? ¿Cómo cuánto es eso? $1.12 miliamperios. 1.12 miliamperes. ¿Ya? Y con ello me voy para atrás y calculo ID. O perdón, calculo beta F, ¿no? Entonces, beta F es IC sobre IB en saturación, me va a dar el beta de saturación. ¿Sí? Con este IC que he calculado, 1.12 por 10 a la menos 3
entre el ID que tenía aquí, 20 micros. ¿Cuánto me sale el beta F? 56. 56, ¿no? Entonces el beta F en la proximidad de la saturación es 56. ¿No? En la región activa es 100. Pero en saturación se cae a 56. Y no es que caiga abruptamente así. De 100 de repente aparecen 56. No, hay un cambio gradual. Por eso es que no solamente tenemos que buscar evitar entrar en saturación, sino también evitar acercarnos a la saturación. Porque como hay un cambio gradual en beta F, al acercarse a la saturación ya empieza a disminuir beta F. Entonces, bueno, mantener un margen que nos aleje de la saturación. ¿Ya? Entonces, voltaje colector emisor no puede ser negativo. Y tampoco, obviamente, podría ser mayor que VCC. Ni negativo ni mayor que VCC. ¿No? Cuando se acerca a VCC, el voltaje colector emisor es porque está cerca del corte. Por eso es bueno mantener ese margen. Voltaje colector emisor que sea mayor que 0,2 voltios, pero menor que VCC, ¿en cuanto? Más o menos un 90% de VCC. Si VCC es 10 voltios, que esté cercano a 9 voltios, pero desplazado, ¿no? O sea, el punto Q mejor que esté en el medio, pero que con la señal no se acerque al 0,2 y tampoco al 9. ¿Sí? Porque estaríamos llegando en un caso a la saturación, en el otro al corte, y ahí es donde cambia beta F y se deforma nuestro modelo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, o sea que tenemos que hacer ese cálculo cuando nos salga negativo, ¿no? Convendría hacer eso, ¿no? Es decir, el transistor está saturado y se puede estimar que el voltaje colector emisor es 0,2, si no hay otro dato, 0,2, y hacer el cálculo de beta F en saturación. Ok, gracias. Entonces, esta proximidad a la saturación o al corte normalmente ocurre con los circuitos que no tienen retroalimentación, por eso es importante la retroalimentación.
Ahora, la retroalimentación que tiene un efecto positivo en el punto Q, ¿sí? Lo mantiene estable, evita un poco que entre a la saturación o al corte, tiene un aspecto negativo en cuanto a la ganancia. Disminuye drásticamente la ganancia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al analizar el amplificador emisor común con retroalimentación. ¿No? O sea, todo tiene un precio. ¿Sí? Poner esa resistencia en emisor es beneficiosa porque nos está mejorando la estabilidad del punto Q. Pero hay que pagar eso con ganancia. La ganancia cae. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra duda? Para el examen, ingeniero, ¿se puede llevar formulario? Formulario. No me gusta que trabajen como cocineros con su receta, ¿no? Porque ven un problema, agarran un recetario enorme, eligen cuál es la receta adecuada para el circuito en cuestión, aplican la receta y al final no aprendieron nada de análisis, ¿sí? Todo lo que han hecho ha sido aplicar fórmulas. Yo estoy de acuerdo en que se use un formulario para el tema de rectificador con filtro, porque son unas fórmulas medias incómodas de manejar, ¿no? Incómodas de deducir, inclusive por todas las aproximaciones que se hacen. Pero aquí no me parece bien. Porque seguro que si cambia alguna cosita en el circuito que no aparezca en su formulario, van a decirme, ese circuito no nos ha enseñado. ¿Por qué no les he enseñado? Porque no está la fórmula para resolverlo. Entonces, prefiero que no hay mucho que aprender, ¿no? Es simplemente seguir aplicando lo que se aprendió en análisis de circuitos. La ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hay que aprender tal vez de memoria? El modelo matemático del transistor, que es tan elemental como una resistencia y una fuente de corriente. ¿Sí? Lo demás es algo que ya saben. Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces yo les puedo dar las fórmulas del rectificador. Eso les pongo inclusive en la hoja del examen pueden aparecer las fórmulas. Lo que no me gusta es que en esta parte apliquen fórmulas. ¿Ya? No quisiera que sean unos cocineros con recetita. Prefiero que sean unos chefs que inventan las cosas. En este caso no las inventan, las deducen, ¿no?
aplican lo que saben. ¿Sí? Pero no se acostumbren a usar formulitas. Traten siempre de ser más deductivos. Disculpe, ingeniero, ¿cuántas preguntas van a entrar al examen parcial? Seguramente habrá una pregunta del comportamiento del diodo. Posiblemente podría haber ahí también una de circuitos con diodos, relación de transferencia. Una pregunta de rectificador. Y una o dos del transistor, ¿no? Calcular el punto Q o de repente obtener la recta de carga, alguna cosa así. Aquí en el chat alguien, Brandon Dávalos, dice, modelo matemático del transistor. Sí, ¿no? Dije modelo matemático. ¿Cuál es nuestro modelo matemático del transistor? Es este. Este es el que vamos a usar como modelo aproximado del transistor para cálculo rápido. Esto es base, emisor, colector. ¿Sí? Eso es para el transistor NPN. ¿Qué cambia con el PNP? Lo único que cambia es el sentido de la corriente, ¿cierto? O sea que para el PNP, para este transistor, lo que va a cambiar es solamente el sentido de la corriente. ¿Sí? La corriente de base ya no entra de la base hacia el emisor, más bien sale. Y por lo tanto también no de la fuente. Eso es todo lo que cambia. ¿Cierto? El modelo matemático es el mismo, solamente cambian los sentidos de las corrientes entre el NPN y el PNP. Ahora, ¿qué pasa con el punto Q en el transistor PNP? Decíamos en el NPN que la recta de carga está en el primer cuadrante. Si lo vemos estrictamente, en el transistor PNP iría a caer en el tercer cuadrante. Pero lo que se hace aquí, para evitarse líos, es considerar los dos ejes cambiados de signo. Ya, entonces queremos hacer la traza de la recta de carga para ubicar el punto Q en el transistor PNP. En lugar de meternos con problemas de signos e ir a parar al tercer cuadrante, ¿cierto? Nuestro transistor NPN está aquí.
Esto es IC y esto es voltaje colector emisor. ¿Sí? Y el punto Q por aquí situado sobre la recta de carga. Cuando cambiamos transistor PNP, ¿dónde va a caer la recta de carga? Va a caer en el tercer cuadrante, porque el voltaje colector emisor es negativo y también es negativa la corriente de colector. Todo se invierte. ¿Ya? Pero para evitar ese temita, simplemente, si estamos trabajando con transistor PNP, hacemos que los dos ejes cambien de signo. Entonces yo seguiré trabajando en el primer cuadrante, pero digo, esto no es voltaje colector emisor, esto es menos VCE. Y esto no es IC, es menos IC. Y se acabó el asunto, ¿no? Y estoy otra vez en el primer cuadrante. No, eso cuando quiero dibujar en el cálculo. No, y ahí vean cómo se multiplican las fórmulas. Tendría que hablar de las formulitas del circuito, porque hay varios circuitos de polarización que hemos visto. Y cada una de esas formulitas de cálculo de IB, de IC, de voltaje colector emisor, tendría que multiplicar por 2, porque uno es NPN y el otro es PNP. ¿No? El recetario del cocinero se hace más grande, más fácil de confundirse. Entonces, mejor que aprendan el método de análisis antes que aprender las fórmulas. ¿Qué otra duda más hay? Se nos acaba el tiempo. Entonces, no olviden, ¿no? Que para que el transistor funcione, opere como amplificador en el circuito, tiene que cumplirse, no importa que sea NPN o PNP, dos cosas. En algunos libros hablan de otro tipo de polarización posible, pero nosotros nos vamos a meter solamente con esta única. Para que el transistor amplifique, la unión base-emisor tiene que estar polarizada en directo. Base-emisor en directo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en directo? Que el lado P positivo y el lado N negativo. ¿No? Si es un transistor PNP, entonces la base es N. Por lo tanto, el emisor va a tener que ser positivo y la base negativa. Y la otra unión
La unión colector-base tiene que estar polarizada en inversa. ¿Cierto? Si es un NPN, como hemos tratado en la mayoría de los ejemplos, el colector positivo y la base negativa. Se ocurriría lo contrario, si el transistor sería PNP, entonces para que esté en inversa la unión colector-base, tendría que ser positiva la base, negativo el colector. Entonces, esas dos premisas son necesarias para que el transistor amplifique. La unión base emisor está en directa y la unión colector base en inversa. Y ideal para que amplifique y se encuentre sin deformar la señal es que el punto Q esté en general, digamos, en medio de la región activa normal. Que se aleje de la saturación y del corte. Bien, todavía tenemos margen para seguir viendo estas dudas. ¿Sí? Nos despedimos entonces. Hasta el miércoles.